Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Carlos Poveda, jurista, parte del equipo legal del periodista Julián Assange en el Ecuador. ¿Cómo está, doctor Poveda? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Finalmente, después de permanecer detenido 1901 días en la cárcel de manera ilegal, arbitraria, una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido, fue liberado Julián Assange y ahora mismo está siendo trasladado a una isla de las Marianas, de jurisdicción norteamericana, gracias a este acuerdo con la justicia de ese país. ¿Cómo toma usted, al ser parte del equipo legal de Julián Assange, esta noticia que da la vuelta al mundo, que constituye sin duda una buena noticia, un avance, si se puede decir así, en materia de libertad de expresión, y qué viene después? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Buenos días, estimada Licenia, Alexis también. Un cordial y afectuoso saludo a la distinguida audiencia que ustedes mantienen. Bueno, era una de las posibilidades que se barajaba dentro de la estrategia jurídica. También estaba pendiente, lamentablemente no se verificó el indulto en dos gobiernos, tanto en el gobierno de Trump como el de Biden. Y obviamente es también un escenario que debe tener una lectura contextual. Ustedes recuerden que ya de dos audiencias que se tuvo para revisar las impugnaciones y las apelaciones de Julian, Estados Unidos no tuvo el eco necesario ante los jueces y la justicia británica. En tal virtud, el 9 y 10 de julio ya nos estábamos predispuestos para la defensa ya de la apelación de fondo, porque evidentemente el Tribunal Superior de Londres había aceptado esta postura. Tampoco aceptaron las garantías de Estados Unidos de que en el supuesto de que Julian Assange vaya a Estados Unidos, a la justicia norteamericana, tenga las garantías mínimas. Es decir, no solamente es un escenario de una lectura jurídica, sino también política. Y claro, la Fiscalía de Estados Unidos y el Departamento de Justicia también deben tener ese tipo de observaciones y escenarios. En esa virtud, sí, como usted dijo, Licenia, el día de mañana, miércoles, se llevará a cabo una audiencia en las Islas Marianas. Está ya hecho pedido ante el juez respectivo. Esa es una competencia territorial de Estados Unidos. Una vez de que se acepte o se formalice el acuerdo judicial, él tendrá ya que irse a Australia, porque esa ha sido su decisión. Sí, yo creo que es un precedente también agridulce, porque evidentemente este tipo de persecución de la justicia norteamericana no es que sea un adalid o sea un antecedente que tengamos que agradecer o felicitar. Al contrario, es una enorme preocupación para ustedes como periodistas comprometidos con la libertad de expresión. Pero por otro lado, también es un triunfo, al menos nosotros vemos así, de la lucha constante de la reivindicación de Julian y sobre todo de la perseverancia que ha tenido en esta causa noble. ¿Cómo está, doctor Poveda? Qué gusto saludarle, muy buenos días. En medio de toda la situación previa, es decir, yo recordaba aquel pasaje de abril del 2019, hace unos minutos, estaba inmiscuido el Ecuador. Vale recordar también que Assange en su momento tenía la nacionalidad ecuatoriana. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso ya quedó zanjado, ya quedó ahí cerrado el capítulo de la intervención que tuvo Ecuador en su momento, tanto para darle la nacionalidad a Assange como también después lo que hizo el gobierno de Moreno con sus funcionarios, Valencia, Romo y demás en Cancillería para entregarlo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la relación que actualmente tiene Assange con el capítulo Ecuador? Mire, Alexis, y para información de la opinión pública y su audiencia, yo debo manifestar que Julian Assange sigue siendo ecuatoriano. Precisamente hace un Qué año bueno eso, yo tuvimos, no tenía claro eso, qué buen sí, dato ese, ¿ah? sí, sigue siendo ecuatoriano. Hace un año aproximadamente tuvimos ya la audiencia de fundamentación del recurso de apelación ante la Corte Nacional de Justicia, más que apelación es una casación técnicamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y hace un año no pueden decidir, es de lo más curioso, nunca había pasado que de los tres jueces los tres tenían decisiones diferentes, nunca se llegó a tener una mayoría. Es más, se ha ido conformando con jueces suplentes y hasta la presente fecha no tenemos un tribunal que resuelva el recurso de casación presentado para precisamente revocar la sentencia de primera instancia de un contencioso administrativo distrital en la ciudad de Quito. Si tenemos a eso pendiente, por lo tanto, el estatus de nacionalidad es que Julian Assange sigue siendo ecuatoriano y previo a una decisión que ojalá se adopte, porque en definitiva ya hemos pasado muchos meses sin jueces y nadie de ellos se pone de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que hay que también establecer este tipo de realidad. Si bien es cierto, yo ya no tendría nada pendiente con la audiencia del día de mañana en las Islas Marianas, en Saipan, sí hay cosas pendientes de Julian contra los estados. Y es Ujú. unas cosas que también hay que dilucidarlo, porque recordará que también se presentó una demanda ante el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
tiene en su poder ya hace aproximadamente unos 3 años, 3 a 4 años, que presentamos una demanda a los abogados de la defensa internacional, y eso va sumando en un sinnúmero de situaciones. Primero, la actitud inconstitucional arbitraria de Moreno, que abrió las puertas de la embajada yéndose contra toda disposición constitucional y convenios de asilo. Y en esa virtud también ya luego tuvimos el peregrinaje de la denuncia de espionaje que presentamos y que la Fiscalía General del Estado pidió el archivo y una jueza de la ciudad de Quito lo archivó. Inclusive presentamos una acción extraordinaria de protección y sin embargo no lo admitieron. Eso también suma a la demanda en contra del Estado ecuatoriano. También tenemos en España, Alexis, el tema del espionaje de empresas españolas, que casualmente hace unos días el juez requirió el dispositivo telefónico a la policía española y resulta que había desaparecido. Y tenemos un tercer escenario judicial en Estados Unidos con la denuncia que presentó la Defensa Internacional ahí en Estados Unidos con respecto a la actuación de Mike Pompeo. Es decir, hay tres situaciones que todavía están pendientes y que al menos yo creo que el sistema interamericano tendrá que dilucidarse también el tema de la libertad de expresión, exceso de información y el estatus de asilado. Por lo tanto, estos actores nefastos para el Ecuador tendrán que en su momento de vida también responder ante la justicia internacional, ya que aquí, como hemos visto, se archivó, nosotros impugnamos, nos opusimos al archivo, sin embargo, aquí al menos en el tema de la investigación de espionaje dijeron que como el inmueble de la embajada ecuatoriana en Londres era público, podían espiar en cualquier lugar, y eran recursos públicos. A ese dislate, con todo el respeto que se merecen las autoridades de investigación, se llegó y en ese momento se archivó. Por lo tanto, eso sigue sumando a una demanda que tienen en la Comisión Interamericana. Por lo tanto, si bien es cierto, Julián ya no tiene nada pendiente, pero sí él tiene pendiente con este tipo de actorías y estados que le causaron mucho daño a este proceso de asilo y sobre todo la apertura inconstitucional de la Embajada Ecuatoriana en Londres. Para no cerrar el capítulo Ecuador, doctor Poveda, ayer Lenín Moreno, presidente de aquella época, abril del 2019, brindó declaraciones, me parece que a la cadena CNN. Y el expresidente Moreno ha dicho, nos alegra que lo ofrecido se cumplió. Y también en el comentario recordaba yo aquel pasaje, ¿no?, de esta historia en la cual Valencia leía una carta enviada desde Reino Unido donde los británicos se comprometían a evitar la extradición de Julian Assange. Y acá lo que estamos viendo no es el cumplimiento el ofrecimiento de las autoridades británicas, sino que Assange ha llegado a un acuerdo con la justicia, o está llegando a un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué tanto asidero tienen estas declaraciones de Lenín Moreno, como tratando de hacerse para sí mismo de un compromiso que tuviera su gobierno en su momento con las autoridades británicas? Creo que para brindar ese tipo de declaraciones debería estar informado, pero yo creo que sí está bien informado, sino que siempre va a haber la mala fe necesaria del expresidente Moreno, como siempre lo existió. Él debería recordar la operación Pelícano, ¿no?, que un ex primer ministro de Inglaterra precisamente había referido. ¿Cuáles eran los acuerdos por debajo de la mesa con Ecuador y con otros estados para precisamente entregarle a Julian Assange? Eso debería decirnos, ¿no?, porque conoce perfectamente a qué acuerdos llegó y sobre todo de cooperación y afectando la soberanía del país. En segundo lugar, el tema es un acuerdo. El Departamento de Justicia y la Fiscalía llegan a un acuerdo en donde en este documento Julian Assange se autoincrimina y se declara culpable de haber conspirado con documentos que supuestamente le había facilitado a Chelsea Manning. Es decir, esta autoincriminación se refiere precisamente al juicio y a los datos de publicación que Chelsea Manning, recordarán ustedes, este ex soldado Manning, había dado y había entregado a Wikileaks para que se publique. Ese es el único tema. Sí, ahora Chelsea Manning. Entonces, esos son los únicos hechos de que se declara culpable. Estados Unidos es perfecto, se declara culpable en esta situación. Vamos a solicitar que sean 62 semanas de privación de libertad, que ya los cumplió 5 años, estuvo en la cárcel de Belmarsh y de forma inmediata se otorga su libertad. En este momento, ante el Tribunal Superior, se entregó una fianza para que pueda ser trasladado a las Islas Marianas y de ahí él ya recupera su inmediata libertad. Es decir, no tiene nada que ver con los ofrecimientos y los acuerdos. Siga. Sí, no tiene nada que ver con ofrecimientos
que Moreno lo hizo. Además, ese ofrecimiento nunca quedó clarificado y yo creo que es momento de clarificar. No era ningún ofrecimiento, simplemente el cumplimiento de un tratado de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en el sentido de que no se podía hacerlo bien por delito político o cuando podía afectar la integridad física, psicológica o había una amenaza de condena de muerte. Por lo tanto, no era ningún ofrecimiento, ninguna dádiva que el gobierno ecuatoriano había entregado. Doctor Poveda, una vez que ya el señor Julian Assange recupere su libertad totalmente, vaya a Australia, ¿puede seguir ejerciendo? ¿Puede seguir ejerciendo su profesión de periodista? ¿O en este acuerdo hay algún tipo de cláusula que le impida seguir haciendo lo que era? Seguir siendo periodista. Por un lado, y por otro, en estos recursos que usted mencionó, que están abiertos todavía de Julian Assange en la justicia internacional, que algún momento se van a resolver, ¿qué tipo de sanción le recaería sobre el Estado o sobre el expresidente Moreno? Mire, él está libre ya en el momento en que ya se verifique y se formalice el acuerdo el día de mañana en las Islas Marianas. Él no tiene ninguna prohibición de ejercicio de libertad de expresión y de su derecho profesional. Es más, de los 17 cargos únicamente era el de conspiración el que había aceptado la culpabilidad y los 16 que se referían a la primera enmienda, es decir, el ejercicio de la libertad de expresión, acceso de información y opinión y transparencia sobre todo, no tiene ningún tipo de cargos. Se retiran esos cargos, solamente quedaba uno, por lo tanto no tiene ninguna imposibilidad del ejercicio profesional. Ahora, su segunda pregunta, claro, si es que esto debe proseguir, como evidentemente va a proseguir porque nosotros vamos a ir activando más insumos para la demanda de la Comisión Interamericana, en algún momento, de ser así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría sancionar al Estado ecuatoriano. Obviamente no es un tema de justicia personal, como por ejemplo sucede con la Corte Penal Internacional. Esta es una justicia supranacional estadual y vendrán determinadas reparaciones de la situación que nosotros habíamos advertido, inclusive en una acción de protección que habíamos presentado en la ciudad de Quito para impedir el protocolo de convivencia. Se le dijo al procurador en esa época, Íñigo Salvador, de que esto podría venirse. Esto está en camino, como ecuatoriano duele, obviamente, pero yo creo que es una realidad que no debe quedar al margen y tampoco debe quedar en impunidad. Alexis. El micrófono, Alexis. Se te fue el micrófono. Doctor, yo manifestaba en el comentario que esto ocurre en un año electoral en los Estados Unidos. ¿Cuánto cree usted que influye esto? 5 de noviembre son las elecciones, aparentemente Biden estaba en caída libre, Trump está creciendo, bueno, han hecho una serie de tonterías los demócratas que han hecho que Trump vaya ganando un poco más de popularidad, de intención de voto, pero las elecciones en los Estados Unidos podría ser también uno de los factores que incidieron en que el régimen de Biden haya tomado esta decisión. Yo creo que son varios factores. Uno de ellos es precisamente el proceso eleccionario, y esto de alguna manera podría atraer el voto de personas progresistas que creen en la libertad de expresión y que obviamente respaldan a Assange, que es bastante considerable. La movilización mundial a través de la libertad de expresión obviamente también genera el apoyo de dignatarios de Latinoamérica, como fue el caso de México, Brasil, de Colombia. Yo creo que también es desencadenante el apoyo del Parlamento Europeo, sobre todo el australiano, en donde ellos reclaman a su connacional, diferente a lo que pasó en el Ecuador, ¿no? Él sigue siendo ecuatoriano y nadie ha manifestado en lo absoluto ni siquiera un pronunciamiento. Y claro, el Parlamento australiano sí tiene un peso bastante interesante, importante en las relaciones con Estados Unidos. Y claro, yo creo que también el cuarto factor podría ser el escenario. ¿Qué esperaba? ¿Era posible generar un juicio con los 17 cargos que se había realizado cuando la justicia británica estaba ya resolviendo, no a favor de Estados Unidos, sino también a favor de Julian Assange? Y yo creo que eso sí se mide, al menos la justicia norteamericana siempre establece estos escenarios precisamente para no tener un desenlace que no es el que querían. Entonces, en sano se corta esta situación, hay un acuerdo que es totalmente legítimo y obviamente no quedan con el sabor tampoco de una derrota, ¿no? Sino que van a decir ya fue condenado, ya la justicia americana logró su objetivo. No, al contrario, yo creo que se vuelve un ícono, se vuelve un personaje que pasará a la historia y que sobre todo es un aspecto relevante de lucha a libertad de expresión que no solamente convocaba a Julian Assange como tal y la persecución de los estados, sino es una victoria también para los medios de comunicación y los periodistas comprometidos con la verdad.
Sin duda, doctor Poveda, genera un precedente en qué sentido, en buen sentido, en mal sentido, porque, bueno, estuvo detenido 1901 días, 5 años, en una cárcel de máxima seguridad, y eso hay que sumarle el tiempo que permaneció también en la Embajada de Ecuador en Londres, para conseguir ahora finalmente, después de todos estos años, estar en libertad. Ese es en doble vía. La primera, un grave precedente, porque esto genera de que estos estados poderosos pueden perseguir a cualquier periodista en el mundo por atreverse a desvelar la verdad y los abusos. Ese es un grave precedente, pero también hay una situación positiva de movilización, es decir, que la libertad de expresión no solamente les corresponde a ustedes como periodistas, sino también a la sociedad en general. Y creo que esa movilización también genera una presión de la cual ahora Estados Unidos y el Departamento de Justicia se hace eco. Es el doble día, no creo que solamente es satisfacción, es agridulce porque son en total 12 años, 100 años aproximadamente en una embajada, los últimos años desde la época de Moreno, privado de su libertad totalmente, no había ningún tipo de asilo, y los 5 años en una cárcel de máxima seguridad en Europa, como era la cárcel de Belmarsh. ¿Esto tiene su coste? Sí, pero también es una situación de constancia, de perseverancia. Él está también afectado en su salud, obviamente, pero yo creo que una situación de reivindicación de derechos también es un precedente que puede generar ese tipo de resistencia. Nos falta un camino, ¿no? No es que esto Ujú. ya está concluido. Como les dije, hay asuntos pendientes que en algún momento los actores nefastos para el Ecuador y para el mundo tendrán que responder, es obvio. Doctor Poveda, si este Em, acuerdo aún no ha concluido, porque de la información que llega de manera internacional dice que el acuerdo todavía no ha concluido, ¿qué más puede pasar o qué más está pendiente para que se cierre definitivamente una vez que se presente en las Islas Marianas y que pueda quedar en libertad en Australia? ¿Qué es lo que falta por cerrar? Mire, precisamente la formalidad esta, es decir, ya el acuerdo ya ha sido publicitado, ya el documento también ha sido ya transparentado. Esta petición ya tiene el juez de Islas Marianas. El día de mañana tendrá que presentarse tanto los representantes del Departamento de Justicia como a Julian Assange. Es jurisdicción norteamericana, se formalizará el acuerdo y ahí tendrá ya toda la situación de libertad para que pueda trasladarse a Australia. Es simplemente una formalidad. No creo que se puedan echar para atrás, ya un acuerdo está transparentado, publicado. Es más, él está ya en territorio insular, no está en Ujú. continental, por cierto, y es básicamente también por la cercanía con Australia. Le queda mucho más cerca que a Australia, él y la defensa tiene toda la razón de no ir a territorio continental, sino a una isla en donde se permita también la cercanía con Australia para que de forma inmediata pueda salir con su familia hacia ese Ujú. destino. En ese acuerdo, doctor, podría estar el hecho, digamos, más allá del acuerdo judicial, podría haber, digamos, la posibilidad de que en ese acuerdo hayan eh, comprometimientos políticos, es decir, ya dejamos de lado y atrás de este episodio. Te pedimos que por favor no lo vuelvas a hacer, es decir, que Wikileaks no vuelva a filtrar documentos y si se filtran que no los publique. ¿Puede haber también algún tipo de comprometimiento de ese estilo o no? No, no, no hay ningún tipo de acuerdos porque sería precisamente someterse a una censura previa y creo que eso no lo va a permitir Wikileaks. Ellos siguen funcionando como fundación, como portal de información, y en ese sentido no hay ningún tipo de pronunciamiento. Es básicamente el aceptar el tema de conspiración informática y el resto de cargos se retira. Ah, eso es bueno, ¿ah? Eso es bueno saberlo. Doctor, por un lado estamos casi que celebrando la libertad de Assange después de 5 años de haber estado detenido. Y al mismo tiempo, en Ecuador amanecemos con la noticia de que por pedido del Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Cancillería le revocan la visa indefinida a la comunicadora y periodista de nacionalidad cubana Alondra Santiago. ¿Qué caminos legales le quedan a la periodista después de haber recibido esta notificación por parte de la Cancillería? Y pedirle también su opinión con respecto de esto, que creo que es un hecho inédito, que también nos da muestras de los rasgos que tiene sobre el autoritarismo este gobierno ya, ¿no? Mire, yo podría calificar de vergüenza, ¿no? Porque por un lado, sí, estamos de alguna forma, ¿no? No totalmente celebrando la libertad de Julian Assange, y por otro lado amanecemos con esta noticia lamentable y de vergüenza, porque estamos luchando por la libertad de expresión. Nos hablan de un Ecuador nuevo, pero si quieren establecer con este membrete, nos preferimos quedar ahí, creo yo, porque Ujú. esa novedad de un país no puede ser una patente para censurar libertades.
mi solidaridad con la periodista Alondra Santiago. Creo que su legítimo derecho de libertad de expresión obviamente se mantiene y se expresa a través de sus diferentes comentarios u opiniones. Claro que también es satisfacer a grupos, ¿no? Que también desde un inicio pedían esta situación, Ujú. es decir, el presidente parece que complace a determinados grupos para también alzar su tema electoral, porque también vamos por un tema electoral. Ahora, ¿le quedarán recursos? Es una actuación administrativa. No he podido vislumbrar cuál es el pronunciamiento jurídico de su defensa, pero le quedan todavía recursos pendientes porque es un tema de un acto administrativo, que por lo menos debieron haberle dado derecho a la defensa y esto indudablemente debería haber sido trasladado. Es decir, estos informes secretos que se habla como anexos deberían haberle dicho, mire, ¿cuál es la reserva? Aunque sea, no es de que sean secretos para la persona perjudicada, ella debería haber conocido previamente de que se le está acusando y ella pueda establecer los elementos de descargo. Y ya dependerá básicamente de su defensa, puede también establecer una acción de protección. Creo yo, en ese escenario no conozco muchos elementos, pero sí es una actitud arbitraria, extremadamente discrecional y que afecta innegablemente a la libertad de expresión y a su derecho de opinión que consagra la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Creo que se va a afrontar un camino de lucha también de resistencia en esta situación y sí, obviamente una preocupación enorme porque nadie quisiera vivir en un país en donde los principales derechos se estén violentando de esa manera para satisfacer, yo creo, a determinados grupos que desde un inicio se mostraron contrarios a esta forma de opinión. Hay otros personajes que lo hacen. Cuando asaltan la embajada mexicana no pasa absolutamente nada, al contrario, aplauden Ujú. y sin embargo esta actitud de una periodista con notoriedad sí les afecta y les duele, ¿no? Entonces yo creo que ojalá pueda, en una lucha, no creo que el gobierno pueda revocar o pueda dar paso atrás, ya le conocemos cuál es su actitud, y por lo Ujú. tanto yo creo que ya le tocará a la defensa jurídica de la periodista hacer la defensa y alcanzar estos niveles, inclusive creo yo constitucionales. Terrible. Muchísimas gracias, No, doctor Poveda. no tiene que salir del país la periodista. Si no tiene visa, ¿en qué condición se queda acá? ¿Cómo podría ella regularizar temporalmente al menos su estadía en Ecuador, doctor? ¿O se ve obligada a abandonar el país? Porque hay una situación súper grave, ¿no? Sí, yo creo que debe ya presentar de forma inmediata los recursos que digo, tanto administrativos, inclusive podría haber medidas cautelares en el tema administrativo o solicitar también dentro de una acción de protección. Yo creo que sería lo más inmediato, ¿no? Eso ya le corresponderá a su defensa, ese es mi criterio, pero podría detener con este tipo de medidas. Todavía le queda un largo camino jurídico y yo creo que podría Ujú. evitarse ya implementando de forma inmediata y oportuna este tipo de acciones. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Poveda. Muy gentil por atendernos siempre, muy amable. Muy A amable, ustedes, doctor. Un saludos. abrazo. Gracias.